Continuamos con la segunda parte de Economía Política cuarto. Estamos viendo acerca de los bienes, ¿no? Los bienes muebles, los bienes inmuebles. ¿No? Hemos dicho, pues, ¿no? Acerca de lo que es los bienes, ¿no? Que también es un bien económico, ¿no? Nos quedamos que, digamos, el bien libre es el aire. A ver, ¿no? Más que todo, vamos a ver, aparte de lo que estamos viendo, ¿no? Los bienes muebles, bienes inmuebles, vamos a ver también los bienes, bueno, de consumo y todo ello. Vamos a separarlo, digamos, la clasificación de los bienes, ya que los bienes económicos son aquellos creados por el hombre, son objetos de estudios por parte de la economía. Un libro, una computadora, ¿no? Que se caracterizan por ser escasos. Digamos, los bienes alcanzan para toda la población. No, para toda la población, ¿no? Alcanza, digamos, para todo el mundo. No, no. A ver, ¿tienen valor de cambio? Claro. Nosotros que a través de qué cambiamos, a través de los soles, ¿no? Y tienen propietario. A ver, vamos a dividir los bienes. Según por su naturaleza, ¿ya? Por su naturaleza. Están los bienes materiales, o sea, los tangibles, y los bienes inmateriales. Materiales tangibles y los inmateriales, intangibles. En la cual, digamos, cuáles son los materiales intangibles. A ver, todo lo que se puede tocar, ¿no? Todo lo que se puede tocar. Una computadora, un lapicero, una mesa, tu celular, ¿no? Hasta el dispositivo que tú estás ahorita. Claro. ¿Pero qué le llamamos tangible nosotros, pues, no? Como digamos, ¿no? El patrimonio de una empresa está compuesto por una serie de derechos y obligaciones, entre los que se puede distinguir los bienes tangibles y los bienes intangibles. Todos ellos tienen un valor que hay que tener en cuenta, pero ocurre con frecuencia que los bienes incorpóreos
se valoran tanto como los materiales. Sin embargo, parece que esta tendencia está reversiendo. Por ejemplo, ustedes tienen bienes tangibles y bienes intangibles también. Ahorita les voy a decir cuáles son. Al igual que la empresa. Los bienes tangibles son todos aquellos bienes físicamente apreciables. Es decir, que se pueden tocar, ocupan un espacio. Por tanto, la inversión en bienes tangibles es aquella que consiste en comprar bienes físicos como sellos, obras de arte, árboles, libros, documentos, metales preciosos, joyas, entre otros, y con el fin de mantenerlos, esperando que incremente su precio, revalorización, para venderlos con posterioridad y obtener beneficios. Mientras que los bienes intangibles son aquellos bienes que no poseen materialidad. Por ejemplo, una determinada marca comercial, ¿no? Pero se aportan valor a la empresa y suponen un valor añadido de la misma. A ver, ¿no? Y los intangibles, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son? Si sabes que los tangibles se puede tocar, los intangibles, ¿qué es lo que no se puede tocar? Pues son el software, una marca, entre otros, bueno. Esos son los intangibles, ¿no? Por ejemplo, el archivo, digamos, que ustedes tienen, ¿no? Por ejemplo, este es de la plataforma Virtual Sur, es un bien intangible. Claro, me pertenece porque, digamos, el número de mi cuenta y la contraseña también. También tenemos por su duración.
¿Cuáles por su duración? A ver, ¿no? Los fungibles y los no fungibles. A ver, ¿a qué se deberá fungibles y no fungibles? Acuérdense por biología. A ver. Los fungibles, ¿no? Son los de corta duración o un solo uso, ¿no? Por ejemplo, a ver. mm, digamos, ¿no? Una galleta, la gasolina. ¿Y los no fungibles? ¿Cuáles serían? A ver, ¿cuáles serían los no fungibles? Si sabes que los fungibles son aquellos que tienen corta duración o un solo uso, pues los no fungibles serían de uso repetido, por ejemplo, ¿no? Una mesa, un escritorio, una silla, ¿no? A ver, ¿no? Y aparte, digamos, también tenemos por su aspecto legal, lo que hemos visto ahorita, ¿no? Los muebles y los inmuebles. Los muebles que se pueden trasladar de un lugar a otro, ¿no? Y los inmuebles que permanecen fijos y no se pueden trasladar, ¿no? Por ejemplo, los terrenos y las casas, ¿no? A ver, por su condición o grado de elaboración, perdón, por su elaboración o grado de elaboración, por su condición o grado de elaboración, ¿no? Por ejemplo, están los intermedios y los finales. También incluye pues los básicos. Intermedios y finales.
A ver, ¿a qué se llamaría, pues, no? Bienes intermedios y bienes finales. Eso lo vamos a estar viendo más adelante todavía. Pues los intermedios, ¿no? Digamos, son los insumos, pues, ¿no? Madera, cuero, harina. Y los finales son, por ejemplo, el pan, ¿no? De lo que se elabora, el pan, la carpeta y el calzado. También tenemos los bienes por su consumo. A ver, ¿cuáles serían los bienes por consumo? A ver, fíjense, nomás fíjense todo lo que tienen alrededor. A ver, ¿no? Digamos, por su consumo, ¿no? Tenemos son los que cumplen directamente las necesidades del hombre. Por capital, ¿no? Tenemos otro. Este de por capital, ¿no? Sirven para producir otros bienes, ¿no? Por ejemplo, una máquina. Hay también bienes complementarios y sustitutorios, ¿no? Y los ingresos del consumidor. Bueno, vamos a ver esto acerca de los bienes de consumo, ¿no? ¿Qué serán los bienes de consumo? A ver, ¿no? ¿Qué serán los bienes de consumo? A ver, ¿no? Decir, ¿no? Es decir, los bienes de consumo, ¿no? Es la mercancía final de un proceso de producción. Así satisface la necesidad de las personas de manera directa.
digamos, es decir, productos y servicios, sino que el cliente se distingue en varios tipos de bienes según la función que desarrollan. De ese modo tenemos los bienes de capital, que son aquellos activos principalmente de maquinaria que desarrollan los procesos de producción. Los bienes intermedios, insumos que se transforman para obtener la mercancía final, y los bienes de consumo empleados por el consumidor. A ver, por ejemplo, ustedes, todos estos bienes de consumo, ¿no? Lo ven más que todo en lo que consumen ustedes pues a diario, ¿no? ¿No? Ya que, digamos, son el destino objetivo de toda la producción de bienes de las empresas, aquellos que ofrecen al consumidor final al cliente. Los bienes de consumo que están todavía en posesión de las empresas suelen estar disponibles para su distribución y venta en sus almacenes o en las tiendas donde van a llegar hasta sus destinatarios finales. La teoría de lo económica nos habla de que la producción y actividad, ¿no?, de cualquier empresa está dirigida a satisfacer una necesidad del consumidor, que es su cliente. La producción de bienes finales se hace según su demanda, según las necesidades de los compradores potenciales, a los que llamamos utilidad. A ver, ¿no? En esto de los bienes de consumo, podemos clasificarlos según el tiempo que dura. Bienes duraderos, ¿no? Las compras del consumidor los utiliza durante un tiempo más o menos largo, como un electrodoméstico, una prenda o vestir o un coche. Bienes perecederos, ¿no? Son aquellos que se utiliza el consumidor y tienen una duración muy corta, como una caja de medicamentos o como una recarga de ambientador. Los bienes fungibles, ¿no? Como les dije, ¿no? Lo define el artículo 1545 del Código Civil como los que se consumen con el uso, como la comida o la gasolina, ¿no? Digamos, dentro, a ver, fíjense en todos los productos que hay en esta imagen y a ver, adivinen, ¿no? Y a ver, nombren, ¿no? A través del chat, ¿qué productos ustedes consumen?
¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá que tenemos, ¿no? Los detergentes que ustedes utilizan, ¿no? Jugos, ¿no? Mermelada, mantequilla, entre otros. Ya, a ver, los bienes intermedios. Estuvimos viendo acerca de qué eran los bienes intermedios, ¿no? ¿Qué eran, pues, los bienes intermedios? Los bienes intermedios son los bienes que agotan su proceso productivo, pudiendo ser o no adquiridos por otros agentes económicos que lo utilicen como una mercancía de consumo o una mercancía de inversión, es decir, ser utilizado durante varios periodos contables, pudiendo ser tanto mercancía de consumo como de inversión. La bicicleta de un cartero es un bien final de inversión, ya que es un producto acabado y le facilita desempeñar su función de cartero. Las bicicletas de una tienda de bicicletas son bienes intermedios de inversión, ¿no? Porque permite mantener la actividad económica de dicha tienda agotando el proceso productivo de las bicicletas en un punto de venta de las mismas. La cerveza adquirida en el supermercado para consumir en casa es un bien final de consumo. La harina empleada para hacer pan es un bien intermedio de consumo. Ustedes, a ver, ¿no? ¿Qué otros bienes intermedios pueden nombrar? ¿No? A ver, se dice que un bien es intermedio tanto cuando se usa dentro de la cadena de producción de otro bien, también conocido como materias primas o insumos. Los bienes intermedios no pueden ser nunca servicios, son siempre productos y forman finales o bienes de consumo, que son aquellos bienes producidos con bienes aptos para el consumo. Por ejemplo, la harina es el bien intermedio en la fabricación del pan, que es el bien final. Sin embargo, existen bienes que según caso actúan como bien intermedio o bien final. Por ejemplo, una fruta es bien final cuando se le comercializa directamente para su consumo. Bien intermedio cuando se la usa para elaborar una mermelada. Y bueno, ¿no? El siguiente bien. Bienes de capital. A ver, ¿a qué creen que se deberá llamado bienes de capital? A ver, ¿qué creen que se llamará bienes de capital? A ver, ¿no? ¿Alguna respuesta por ahí? A ver, con el nombre de capital se conoce a todos los bienes que en el proceso productivo se destinan a la combinación con otros factores de producción, de modo tal de obtener bienes finales para el consumo. ¿Ya? O sea, digamos, esto invierte más que todo empresas, hasta los mismos emprendedores, ¿no? El bien de capital constituye una forma de capital que es el recurso a partir
del cual algunas personas son capaces de transformar una serie de bienes que no tienen valor para el consumo, o la tienen en una medida, en bienes finales que sí lo tienen o la tienen mayor medida que combinación individual de los factores. Por ejemplo, ¿no? Una máquina de coser, un martillo o un taladro. El desarrollo de los bienes de capital es uno de los fenómenos más importantes de modo de producción capitalista, y la subdivisión fundamental que Karl Marx, su principal crítico, elaboró sobre el capitalismo, separa a las personas entre las que son dueñas de bienes de capital y las que no lo son. En el proceso productivo, las segundas solo cuentan con fuerza de trabajo. Los bienes de capital que permiten la posterior elaboración de bienes consumos son producidos por la industria pesada. El bien de capital se define por tomar un producto, en algunos casos una materia prima en la naturaleza, en otros casos un bien intermedio también elaborado, y transformarlo en otras características diferentes, que habitualmente se le denomina bien de consumo, pero eventualmente podrá ser otro bien de capital, pues obviamente que en algún proceso productivo los determina. Los bienes de consumo son el último eslabón en la cadena productiva, producidos por la industria liviana. En el uso, los bienes de capital no permanecen siempre iguales, sino que por el contrario sufren procesos de desgaste, denominado amortización, por el que pierden cierto valor. El proceso productivo no solo debe gastar para compensar la diferencia entre el valor de los bienes finales y las materias primas, sino que se le debe agregar la compensación de la pérdida del valor del capital durante el proceso. La forma en que genera el bien, ¿no? Suele ser sintetizada fácilmente a través de un ejemplo. El hombre solitario en la isla que dedica sus días a saltar y bajar 10 frutos de los árboles hasta que una semana se dedica a construir una escalera y entonces puede bajar 50 por día, ¿no? En el agregado, la síntesis de que total de lo producido por una sociedad se debe resignar una parte del consumo si se quiere obtener bienes de capital, que en el futuro significará un mayor producto y entonces mayor potencial de consumo y de construcción de bienes de capital. A este desarrollo de los bienes de capital, así como otras formas de capital, se la denomina inversión. China es uno de los países del mundo con mayor porcentaje del producto destinado a la inversión, con una fracción cercana al 50%. 50%. No, por ejemplo, ¿qué bienes de capital? No sé, ustedes son comerciantes, creo que uno de sus compañeros me dijo que era comerciante, ¿no? Por ejemplo, máquina de coser, ¿no? Una ruta de un país, una dobladora, un martillo. ¿Qué otros bienes de capital ustedes pueden mencionar?
No, a ver. Ya terminando el tiempo, hasta ahí nada más nos vamos a quedar. Ya, sí, ya el día, digamos, cuando nos toca, la otra semana ya estaremos resolviendo las preguntas, ¿no? Que están en su libro. Bueno, más que todo que tengan un bonito fin de semana, ¿no? Cuídense, protéjanse, no bajen la guardia que todavía la pandemia no se ha ido, ¿no? Nos vemos hasta la próxima semana. Creo que más probablemente para el otro viernes, porque este lunes es feriado, creo. Bueno, sí, ya cuídense, jóvenes.